Bon dia. Disculpeu aquest retard. Estàvem esperant que està per la casa, però deu estar en aquests moments amb alguna urgència, amb algun tema urgent, el director de la Càtedra de Dret a la Regulació de Serveis Públics, el professor José Esteve. Llavors, hem convidat a seure aquí al nostre costat a la professora Belén Noguera, que és també investigadora de la càtedra de CARCEP i catedràtica de Dret Administratiu d'aquesta facultat. Em permetreu molt breument fer una presentació sobre l'objecte d'aquest seminari i la seva raó de ser. D'alguna manera, aquest seminari o aquest reguitzell de seminaris que seguiran el que avui iniciem té el seu origen en una activitat que es va realitzar aquí a la Facultat de Dret al desembre del 2020, en la qual alguns dels assistents que es troben aquí van participar d'una manera activa en el mateix. Va ser en un format híbrid, estàvem a les portes, ja no sé si era la segona o la tercera onada, i després d'aquell seminari pràcticament ens vam tornar a tancar tots. Un seminari aquell del mes de desembre del 2020 que tenia precisament per objecte també la mobilitat i que va coincidir justament en aquell moment amb la publicació de la comunicació de la Comissió Europea sobre mobilitat intel·ligent i sostenible. Acaba de sortir, si no recordo malament, el 6 de desembre d'aquell any. Des de llavors fins ara hi ha hagut diferents iniciatives. Algunes ja són llei, com és el cas de la llei 7/2021, llei de canvi climàtic i de transició energètica, en la qual algunes referències ja a temes de mobilitat ja trobem. Allí està recollit tota la qüestió de la descarbonització, està allí recollit també amb una norma amb rang de llei l'establiment de les zones de baixes emissions. Vam tenir el mes de juny passat l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, on també es preveuen aspectes lligats a la mobilitat i on allí es reconeix el compromís adoptat amb la Unió Europea de l'aprovació d'una llei de mobilitat sostenible. I molt recentment, a finals també de desembre de l'any passat, el 14 de desembre, hem tingut també aprovat, tenim la comunicació de la Comissió Europea sobre el marc de mobilitat urbana. Per tant, ara ens trobem amb aquest avantprojecte que tot just fa un parell de setmanes es va fer públic. Es troba en període d'informació pública fins el 13 d'abril, fins al 13 d'abril. No farem tots els seminaris abans del 13 d'abril, però algunes qüestions que s'abordaran avui aquí segurament poden permetre a aquell qui li interessi fer algun tipus d'al·legació. L'avantprojecte que se'ns ha fet arribar conté principis, efectivament, però no és només un text de principis, és a dir, també hi ha aspectes substantius i, al nostre entendre, estableix el marc legal necessari per poder dur a terme les polítiques públiques de mobilitat per part de les diferents administracions públiques. És cert que en algunes comunitats autònomes, com és el cas de Catalunya, ja des de l'any 2003 tenim una llei de mobilitat, concretament la llei 9/2003, però és veritat que aquella llei respon a un determinat moment i que en gairebé 20 anys han passat moltes coses. I aquestes circumstàncies són les que recull i es fa ressò el preàmbul d'aquest avantprojecte. Primer de tot, cal dir que l'avantprojecte, també d'una manera molt clara, en el preàmbul distingeix entre el que és, d'una banda, la mobilitat, que es refereix a les persones, i d'altra banda, el que és l'activitat de transport, que tots veiem la seva importància més en aquests dies. Aquest avantprojecte destaca la importància de la mobilitat com a eina per garantir drets. Això crec que és una qüestió també rellevant. Alguns d'aquests drets que es troben allí, que es reconeix que la mobilitat ha de garantir, o que és un instrument per garantir, són, per exemple, drets fonamentals,
com és el mateix dret a la circulació o, per exemple, citat expressament el dret de l'educació. També fa esment a altres drets que ja són principis rectors, però que no per això són menys importants, com és el dret al treball, el dret a la salut o el dret al medi ambient. Drets que, en tot cas, necessiten de la intermediació del legislador. Però, com dèiem, el context ha canviat, és a dir, ens trobem en un escenari en el qual es destaca la importància dels vehicles elèctrics, en el qual es parla també de l'ús de la intermodalitat, de l'ús de plataformes, és a dir, tot un canvi també del que és la mobilitat, de la mobilitat activa. Per tant, tot són aquestes qüestions que difícilment sí que es podien visionar a l'any 2003, però que a data d'avui, 2022, ja les tenim davant nostra. La mobilitat com a servei és una de les principals preocupacions que té la Unió Europea. També en l'avantprojecte es recull tot el que fa referència a la necessitat d'infraestructures, de noves infraestructures o d'adequació de les infraestructures existents a les noves necessitats de la mobilitat. Aspectes que han adquirit rellevància, especial rellevància, sobretot en aquest període de pandèmia, és la distribució urbana de mercaderies, que pròpiament no està contemplada en l'avantprojecte, si bé es fa alguna referència, curiosa, pel que fa a la possibilitat d'establir una taxa per un ús especial de les zones de baixes emissions. És un tema especial, un tema curiós, perquè no va referit a tota la distribució urbana de mercaderies, sinó només en aquells vehicles que no poden circular, que tenen prohibit circular per les zones de baixes emissions, però que ho podrien fer pagant aquesta taxa. Aquest avantprojecte també és molt rellevant perquè és un text que marca la infraestructura institucional de la mobilitat, que destaca, per suposar, la col·laboració interadministrativa, però que també destaca la col·laboració entre el sector públic i el sector privat, en inversions, és cert, però també en un aspecte molt rellevant, com és la mateixa gestió de les dades, que és finalment cabdal, perquè és pel que fa referència a una bona gestió de la mobilitat. Preveu també una gran novetat, que ja d'alguna manera es dona en l'àmbit financer, que és la creació d'espais controlats per a la realització de proves pilot de mobilitat. Això precisament la nostra ponent, que ens acompanya avui, ha fet un treball, un article molt interessant que porta per títol hacia un sandbox en matèria de mobilitat, l'anticipació al canvi, que esperem que molt en breu puguem ja fer-ne publicitat des de la Càtedra de Dret de Regulació dels Serveis Públics. Són aspectes, per tant, rellevants en un any que tenim un any per endavant, fins que s'aprovi definitivament este anteproyecto, és a dir, aquest avantprojecte està en informació pública, haurà de ser aprovat definitivament pel Consell de Ministres per la seva remissió com a llei, la qual cosa fa pensar que no abans d'un any tinguem ja el text normatiu. Per tant, tenim un temps per poder reflexionar sobre el mateix. Aquesta era la idea que, d'alguna manera, quan va sortir el text i vam parlar casualment, ens vam trobar a Madrid, encara no havia estat publicat, però vam parlar que vinguessis un dia aquí per explicar-nos el que s'estava oient d'alguna manera en el Ministeri. Es va donar la casualitat que la setmana següent es va aprovar i vam dir, aprofitem ara l'ocasió per poder fer ja aquesta activitat. Des de la càtedra es va comentar la possible pertinència d'aquest seminari amb col·laboradors habituals de la càtedra, entre ells Joan Vilaplana, de Saba, i ell ràpidament va confirmar l'interès del mateix i li agraeixo molt sincerament, tant a ell com a Saba i totes les persones del grup Saba que es troben aquí, la col·laboració perquè aquesta activitat es pugui realitzar avui i en les properes jornades que tenim previst realitzar. Perquè ja dic, és a dir, ho agraeixo molt sincerament i vull insistir en això perquè no és habitual que en un temps tan rècord es pugui articular aquest tipus de col·laboració. La col·laboració de les universitats amb les empreses, ja no diguem també amb les administracions públiques, que sempre hi ha la predisposició, però que traslladar-ho això en el moment
costa molt, per tant, agrair-ho. I també agrair, per suposat, a tots els assistents que us trobeu aquí per la vostra presència i excuseu la premura de la convocatòria d'aquesta activitat. Ha estat pràcticament una setmana, però que és degut a aquestes circumstàncies que hem comentat i, en fi, prometem que les properes convocatòries almenys es realitzaran en 2 setmanes d'antelació. Crec que aquest seminari, la seva configuració és una ponència que ara realitzarà la nostra convidada Irene Bonet, que seguidament presentaré. Una ponència i després la idea és un seminari com de treball. És a dir, totes les persones, la major part de les persones que es troben aquí són experts coneixedors d'aquesta temàtica i, per tant, la idea és fer també aportacions. És a dir, no es tracta solo para acribillarte a preguntes, sinó, d'alguna manera, treballar parcialment, òbviament, sobre aquest extens avantprojecte. I per tant, hi ha representants del sector privat, hi ha representants del sector públic, hi ha també membres de l'acadèmia i, si em permeteu, també vull donar la benvinguda a un selecte grup d'estudiants del màster de polítiques públiques que s'imparteix aquí a la facultat, en el qual precisament hi ha una assignatura numerosa que és de mobilitat. Dic que és un selecte perquè hi ha un cribatge important a la selecció d'aquests estudiants i, a més, són estudiants de casa nostra, però també n'hi ha d'Argentina, de Xile i de Perú. Per tant, crec que també per a ells és molt enriquidora aquesta activitat. Ja sense més preàmbuls, passo a presentar a la nostra ponent d'avui, que és Irene Bonet Tous. Irene Bonet és advocada de l'Estat en el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. És llicenciada en Dret i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pontifícia de Comillas, ICADE. Va ingressar en el cos d'advocats de l'Estat l'any 2015. Va començar precisament la seva, i aquí és on ens vam conèixer, va començar la seva carrera professional a l'advocacia de l'Estat a Barcelona, on va desenvolupar tasques contencioses en les diferents jurisdiccions, assumir la coordinació del Departament Social. Irene Bonet ens coneixem perquè molt amablement va venir un any aquí a fer la presentació per les oposicions al cos d'advocats de l'Estat als estudiants, els graduats, els propers graduats de dret, per animar-los a que opositessin. No sé si creo que la cosa no ha tenido, en fin, mucho éxito. Pero bueno, estamos en ello. Al 2017 s'incorpora a Madrid, a l'advocacia de l'Estat davant dels jutjats centrals del contenciós administratiu i assumeix tanmateix la coordinació de diferents convenis d'assistència jurídica i presta suport al Departament d'Arbitratges Internacionals i al Departament Penal de l'Advocacia General de l'Estat. I des de febrer de 2018 desenvolupa el càrrec d'advocada de l'Estat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, sent actualment també la coordinadora del Conveni d'Assistència Jurídica d'AESA, és a dir, de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, i secretària del Consell d'Administració de CEFECSA, que jo desconeixia completament aquesta societat i que és la Societat Espanyola d'Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, que jo pensava que era algo de telefonía fija, que m'estranyava, però resulta que no, que és el túnel o puente que tiene que conectar la península con el norte de África. Pues ya, sin mayores dilaciones, Irene, muchas gracias por tu presencia hoy aquí y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, buen día, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias, Marc, por la presentación y por la oportunidad de estar aquí y la convocatoria, que creo que es algo como muy interesante para el Ministerio, para mí y para todos los que estamos interesados en materia de movilidad. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Espero con esta ponencia conseguir transmitiros un poco las ideas fundamentales de la ley y sobre todo invitaros a que nos ayudéis, porque al final creo que es una ley en la que se busca muchísimo la participación y que está todavía, como bien ha dicho Marc, que le faltan muchos pasos, y en el paso en el que estamos ahora, pues todas las aportaciones y las reflexiones son muy bienvenidas. De hecho, a partir de esta semana empezamos lo que llamamos reuniones de consolidación, el Comité de Consolidación de la Ley de Movilidad, donde vamos a ir analizando
las distintas aportaciones, porque para eso está en este trámite de información pública. Así que desde aquí, bueno, sobre todo gracias Marc y gracias a todos, y gracias, bueno, pues agradezco, aunque no haya venido, no haya nadie presente, desde el Ministerio de Transportes, que me ha permitido la oportunidad de participar en este proyecto, que desde luego ha sido muy interesante, y creo que es una ley que va a aportar beneficios para todos, con lo cual considero que es una oportunidad haber podido participar en ella. No me enrollo, intentaré no enrollarme mucho en ninguna parte en concreto, porque la verdad es que la ley es amplia y las materias son muy extensas, pero voy a orientar un poco la ponencia distinguiendo, bueno, haciendo una introducción. Muchas de las cosas ya las ha dicho Marc, con lo cual me ayuda bastante. Luego voy a plantear cuáles han sido los principales retos de la ley o las partes que jurídicamente han generado, son más innovadoras y han generado un poco más de dificultad a la hora de plasmarlas en la ley, y luego ya sí que intentaré hacer una exposición de cuál es el contenido fundamental de la ley, para que nos quede claro o podamos entender un poco dónde está el grueso fundamental de la regulación que incorpora esta norma. Bueno, en primer lugar, sobre lo que versa la idea de esta nueva ley de movilidad es, como bien ha apuntado Marc al principio, un nuevo concepto, y es el concepto de movilidad sostenible en concreto. Los orígenes al final, desde el punto de vista legal y normativo, es relativamente nuevo el concepto de movilidad. Encontramos algunas manifestaciones de la movilidad de hace tiempo en declaraciones internacionales de la ONU o en normativa europea, la carta, creo que lo primero es la Carta de los Derechos del Peatón, que es del 88, pero las primeras manifestaciones siempre aparecía la movilidad como un elemento del transporte, como algo vinculado al transporte y a las políticas de transporte. La evolución de este concepto consiste precisamente en la separación, es decir, separamos la idea de la movilidad del transporte y la orientamos hacia la persona. Lo importante de la movilidad es que sitúa en el centro a la persona, al ciudadano y a sus necesidades, y a raíz de ahí el transporte se convierte en un elemento más de todos los elementos que giran en torno a la movilidad. El transporte, la infraestructura y los distintos medios que pueden proporcionar las administraciones públicas para que el ciudadano desarrolle sus necesidades. Por tanto, lo importante de este concepto es que adquiere un carácter transversal, porque sitúa al ciudadano en el centro y su esfera jurídica, y se trata de ver cómo ese ciudadano va a poder satisfacer sus necesidades de la forma más sostenible posible. Y digo transversal porque la forma de satisfacer esas necesidades no es únicamente a través de un mecanismo de transporte, sino que es desarrollando todo un sistema de movilidad que persiga además otros objetivos, fundamentalmente, y ahí lo relacionamos con la Ley de Cambio Climático, los objetivos de sostenibilidad medioambiental, reducción de gases de efecto invernadero y todos los objetivos de la Ley del Cambio Climático, y por otro lado el progreso social y económico. Es decir, se trata de orientar lo que hasta ahora eran políticas de transporte a políticas de movilidad en el sentido que queremos, es decir, que potencien al máximo esos objetivos medioambientales y los objetivos de crecimiento, y objetivos de crecimiento en un sentido actual, es decir, nos encontraremos en la ley con con intentos de reorientar la movilidad pues, a objetivos de ahora en relación al crecimiento, hacia las necesidades de la España despoblada, hacia las personas más desfavorecidas, lo que se llaman supuestos de movilidad obligada, supuestos de personas que tienen precisamente dificultad para la movilidad, etc. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de la ponencia, pero quería hacer esta breve introducción. Se trata de situar al ciudadano en el centro y de crear todo un sistema de movilidad en el que vamos a introducir ese derecho a la movilidad, que es uno de los primeros retos con los que nos encontramos en la nueva ley. Pero antes de eso quería hacer un panorama un poco internacional o nacional de cuáles han sido las inspiraciones o los principios inspiradores en los que nos hemos basado y de los que partimos para llegar a la idea de que se necesita una ley de movilidad.
Muchos de ellos ya los ha contado Marc, pero sí que en primer lugar ya hablamos ya aquí del concepto evolucionado de movilidad, que de las primeras manifestaciones fue en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, donde no es uno de los ODS, la movilidad no es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí que aparece la estrategia de movilidad en 14 de los 17 objetivos, con lo cual está muy relacionado con la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la ONU en esta Agenda 2030. Luego tenemos manifestaciones también en el European Green Deal de 2019 que expresamente invita a los estados a acelerar hacia una movilidad sostenible e inteligente. A raíz de ahí surge la estrategia de movilidad segura y conectada del año 2030 que nos marca la hoja de ruta y establece ya la necesidad de un proyecto normativo en materia de movilidad. Hay además otras recomendaciones nacionales e internacionales. Encontramos numerosas manifestaciones de la necesidad de una regulación integral de la movilidad y orientada a la movilidad sostenible en declaraciones del Parlamento Europeo, directivas, reglamentos europeos, es decir, que si nos ponemos a buscar, por todas partes nos estaban orientando. Y ya es en el plan de transformación, de recuperación, transformación y resiliencia, en el que adquirimos el compromiso como Estado de acometer reformas y expresamente de llevar a cabo la regulación de la movilidad sostenible mediante una norma con rango de ley. Por tanto, lo que hacemos a partir de aquí es ponernos a trabajar para cumplir con este compromiso establecido en el plan de recuperación y de cara a la Unión Europea, que es regular la movilidad sostenible. Bueno, aquí hablo también de otros principios inspiradores. Es verdad que Francia ha experimentado un proceso similar al nuestro y tiene una ley en materia de movilidad relativamente reciente en la que podemos encontrar cuestiones parecidas, y luego, por supuesto, que veremos muchas influencias e interconexiones en la ley, que es la ley de cambio climático y la ley del sandbox financiero, que se aprobaron muy recientemente. En concreto, la ley del sandbox financiero nos ha permitido trasladar, como explicaré, un poco lo que es la idea del sandbox a la movilidad, y la ley de cambio climático llegar a los objetivos que busca la ley de cambio climático cuando se refieren al transporte y a las infraestructuras del transporte. Bueno, pues dicho esto, aquí esto más o menos es lo que he contado antes, el nuevo concepto de movilidad y la evolución, situar al ciudadano en el centro, y es el primero de los retos jurídicos con el que nos encontramos, que a la hora de hablar de movilidad, situar el ciudadano en el centro, nos damos cuenta de que en realidad vamos a reconocer un nuevo derecho de configuración legal que va a facilitar al ciudadano el ejercicio de otros derechos y libertades constitucionales que ya se encuentran en la Constitución, y que al mismo tiempo va a afectar al ciudadano de una forma transversal y va a permitir reorientar la satisfacción de sus necesidades en la forma que sea más sostenible y más justa posible, y vinculada con las políticas de desarrollo y crecimiento sostenible en la dirección en la que queremos. La ley de movilidad define, bueno, perdón, hablo de la ley todo el rato cuando en realidad todavía es un anteproyecto, y es por costumbre, perdonad, pero realmente es un anteproyecto todavía, o sea que podemos evolucionar respecto de los conceptos que incorpora, pero ya define el derecho a la movilidad como el derecho del ciudadano a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo que le permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades, y al mismo tiempo pues favorezca la realización de actividades empresariales, atienda a las situaciones de la España despoblada, a las situaciones de las personas más desfavorecidas, con lo cual se trata de definir el derecho a la movilidad de una forma bastante integral, pero lo primero que se establece en la definición del derecho a la movilidad es que para permitir la realización de este derecho a la movilidad tenemos que montar un sistema de movilidad, que es lo que la ley denomina Sistema Nacional de Movilidad, y cuál es y es sobre lo que gira en realidad la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Cuál es la razón de ese Sistema Nacional de Movilidad?
Pues que en realidad esta ley no pretende sustituir ninguna de las leyes sectoriales, que era lo que en un principio parecía, o yo me he dado cuenta al hablar con mucha gente sobre este tema, que pues había gente que pensaba que iba a sustituir a la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, o que iba a tratar de sustituir las distintas leyes sectoriales. No, es al revés, es decir, esta ley lo que intenta es crear un sistema de movilidad donde todos esos sectores estén conectados y satisfagan de la mejor manera posible ese derecho del ciudadano. Y se permita, desde el punto de vista de las administraciones públicas, cada una a su nivel y cada una con sus competencias, interconectarlo todo e integrarlo todo de tal forma que sea eficiente, sostenible y justo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que los ciudadanos puedan acceder a la satisfacción de esas necesidades a través de todos los mecanismos posibles, pero que se traten de evitar al máximo las ineficiencias del sistema. Por tanto, por eso nos parecía muy importante no únicamente el reconocimiento de un derecho a la movilidad, sino que ese derecho se pueda realizar mediante un sistema, que es el Sistema Nacional de Movilidad, sobre el que se ampara en distintos pilares, que son los distintos títulos de la ley. Con lo cual, a la hora de explicar la ley y el contenido de la ley, es importante que tengamos en la mente lo que es el Sistema Nacional de Movilidad y las distintas patas en las que descansa, que iremos viendo. Bueno, antes de pasar al contenido de la ley, como se ha avanzado antes, sí quería referirme brevemente a los retos desde el punto de vista jurídico que nos ha planteado. Bueno, los retos han sido muchos, pero es verdad que yo creo que en estas tres cosas han sido las que más novedosas resultan o más dificultades han planteado desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, como ya he señalado, la regulación de un nuevo derecho. Al final estamos reconociendo un nuevo derecho del ciudadano, un derecho que no estaba previsto en ningún texto legal, que es el derecho a la movilidad. Con lo cual, ya no me repito sobre el concepto del derecho a la movilidad, pero esta ha sido la primera cuestión. Si creábamos o no un derecho a la movilidad, una vez se ha decidido la creación de un derecho a la movilidad, señalar que es un derecho de configuración legal, es decir, que se reconoce por parte del legislador dentro de los términos que el legislador considere, para la realización de otros derechos y libertades constitucionales. Y relacionado con este derecho a la movilidad y precisamente por el carácter transversal del mismo, se sitúan las competencias estatales en materia de movilidad. Como se expone bastante, yo creo, de forma bastante argumentada en la exposición de motivos, y a lo largo del texto se ha intentado poner bastante de manifiesto, no se trata de invadir ni de sustituir ninguna competencia de ninguna administración, sino al revés, es decir, de que todas cooperemos al máximo para lograr la realización de ese sistema de movilidad. ¿Qué ocurre? Que es verdad que como hay mucha parte de la normativa de la movilidad y sobre todo normativa del transporte que es competencia de otras administraciones públicas, no deja de ser un reto el plantearse, bueno, ¿por qué razón ahora es el Estado el que va a integrar todo esto en una norma, en una ley que es estatal? Pues bien, la argumentación, bueno, veo que hablo sin pasar las transparencias, perdonad, bueno, esto es simplemente lo que ya he comentado del derecho a la movilidad. Los pilares sobre los que amparamos las competencias estatales para una regulación en materia de movilidad pueden explicarse de muy distintas formas, pero yo a la hora, sobre todo la abogacía del Estado, que nos preguntaron expresamente, hicimos un informe sobre la posibilidad o las competencias estatales para regular la movilidad. Consideramos que son varias las razones que amparan esta competencia estatal y que no dejan de ser otras que la creación de un sistema que permita la realización de la mejor manera posible de este derecho a la movilidad de los ciudadanos. Por tanto, lo primero es, me reitero, el reconocimiento de un derecho de configuración legal, y la competencia estatal
para la regulación, como todos sabemos, de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y libertades. En segundo lugar, la afectación transversal de la movilidad, es decir, como ya hemos dicho, la movilidad al final es un instrumento para muchas otras cosas, para la protección del medio ambiente, para el desarrollo sostenible y eficiente y sobre todo para intentar avanzar en el progreso social y económico y por tanto la competencia estatal de la Ordenación General de la Actividad Económica también nos permitía amparar un poco esta voluntad de crear este sistema de movilidad. Por otro lado, la voluntad de innovación y de digitalización, sobre todo a través del sandbox financiero, del sandbox de movilidad al que me referiré ahora mismo, y por último la competencia en materia del transporte, es decir, aunque superamos la idea del transporte y entendemos la movilidad como un concepto evolucionado en el que ya no está estrictamente vinculado al transporte, el transporte no deja de ser el mecanismo, uno de los mecanismos principales para la realización del derecho a la movilidad y como se trata de integrar todos los sistemas de transporte en este sistema de la movilidad, pues también nos amparamos un poco en ese título competencial. Dicho esto, y antes de pasar a hablar del sistema de movilidad y del contenido de la ley, sí que quería hablar del tercero de los retos jurídicos, que ha sido precisamente la creación de este espacio de pruebas, que explicaré más detalladamente cuando me centre en el contenido de la ley, pero que lo quería poner entre los retos principales de carácter jurídico. El primero, como he señalado, ha sido la creación de un derecho a la movilidad, el segundo, las competencias estatales, y luego el hecho de que no únicamente vamos a regular la movilidad, sino que además consideramos que la movilidad es algo tan dinámico y tan cambiante que requiere la posibilidad de anticiparnos a esos cambios, y una de las formas de anticiparnos a esos cambios es precisamente mediante la desregulación de la movilidad. Es decir, yo no sé si, supongo que aquí como todos sois expertos en este tema o conocedores de este tema, ya sabéis lo que es un sandbox. En cualquier caso, lo explicaré brevemente. Al final se trata de crear un espacio de alguna forma cerrado, controlado y regulado en el que se desregule, es decir, no se apliquen determinadas leyes, reglamentos que están obstaculizando el cambio. De tal forma que durante un tiempo y un espacio se permite a los agentes innovadores llevar a cabo pruebas de tal forma que puedan probar sus proyectos durante un tiempo y en un espacio determinado para ver cómo podrían funcionar en la realidad. Esta idea de desregular para regular, bueno, aparte de las inspiraciones nacionales e internacionales, porque viene de muy atrás y en muchos países sí que se ha implantado, nos hemos inspirado sobre todo en la ley del sandbox financiero. Esto se ha regulado para los instrumentos financieros y de monedas digitales, dinero digital. En el ámbito financiero se aprobó en el año 2020 esta ley en la que nos hemos inspirado, que al final lo que hace es crear un espacio virtual en el que no rigen las normas generales que se aplican para las transacciones económicas, de tal forma que se puedan probar nuevos productos financieros. Pues bien, con esta idea la hemos pasado al ámbito de la movilidad, pensando en crear un espacio de pruebas donde se potencie la innovación y por parte de las administraciones públicas se aprenda a regular, es decir, se vea cómo funcionan esos proyectos, cómo evolucionan, cómo responde la sociedad ante ellos y cuáles son los cambios regulatorios a los que tienen que dar lugar. Por eso lo considero como un reto jurídico, porque al final es desregular para aprender a regular mejor. Dicho esto, como he avanzado antes, la ley se orienta todo al Sistema Nacional de Movilidad, y el Sistema Nacional de Movilidad descansa en distintos pilares, que estos los he agrupado yo. En realidad no responden a los títulos de la ley, luego iré más ordenadamente con los títulos de la ley, pero que creo que todos tratan, o sea, se relacionan un poco con alguno de estos
de estos círculos, bien que son los que van a permitir que el sistema funcione, que esté integrado y que responda al objetivo, que es garantizar este derecho a la movilidad de los ciudadanos. El primero, la cooperación entre las administraciones públicas, la coordinación de las distintas medidas, de los distintos sistemas de transporte existentes, la planificación y la evaluación, es decir, ya existen muchos sistemas de transporte, muchos mecanismos, tenemos jurídicamente muchas cosas. En realidad lo que tenemos que hacer es integrarlo todo, planificar y evaluar qué es lo que nos está yendo bien, hacia dónde estamos dirigiendo las inversiones y la ley trata precisamente de esto, de llevar a cabo evaluaciones previas y, o sea, ex ante y ex post a la realización de las inversiones, de tal forma que reorientemos y que nos planteemos si realmente estamos invirtiendo en las cosas que van a configurar un buen sistema de movilidad y van a garantizar ese derecho a la movilidad para evitar inversiones que no sean necesarias y para reorientarlas en el sentido que queremos. Por otro lado, en la parte de participación, no únicamente a través de la digitalización y de los datos, que también es muy importante en la ley, sino de la posible innovación, que es el sandbox de movilidad. La provisión de servicios de movilidad y transporte creo que es muy importante porque es una de las partes de la ley que tiene mucho contenido material, es decir, que se ocupa expresamente uno de los capítulos de las obligaciones de servicio público que se imponen desde las administraciones públicas. Y por último, el último pilar, desde luego no menos importante, es el de la financiación. Hay un aspecto destinado especialmente a la financiación y a las subvenciones en materia de financiación de las políticas de movilidad y del transporte. Dicho esto, creo que voy a intentar ser más o menos ordenada con el contenido de la ley. La ley, bueno, ya estoy desordenando yo sola, pero bueno, o sea, es que primero viene el título preliminar, pero bueno, es igual. En el título preliminar al final es el objetivo de la ley, las definiciones. Sí que llama bastante la atención, no sé si habéis tenido ocasión de ver el anteproyecto, y es que la ley tiene una larga lista de definiciones y se incorporan un montón de conceptos que son nuevos o que intentan integrarse por primera vez en una norma con rango de ley, como carpooling, movilidad colaborativa, nodo logístico, movilidad obligada, movilidad inclusiva, es decir, hay como un montón de definiciones que intentan aclarar al máximo todas las novedades que incorpora la ley. O sea que sí que creo que es novedoso el tema de las definiciones y aún así una de las primeras cosas que nos hemos dado cuenta a la hora de revisar la ley y de incorporar los nuevos comentarios es que no está todo definido, faltan definiciones. Yo a la hora de estudiarme la ley me he dado cuenta de conceptos que necesitarían definirse o redefinirse de nuevo, con lo cual por eso digo que todavía estamos en proceso de estudio. Lo que es muy importante, tanto del título preliminar como del título primero, y parte de la idea de la cooperación de la cooperación entre administraciones públicas, es la creación de órganos. Se lleva a cabo la creación fundamentalmente de dos órganos institucionales. En primer lugar, la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte, que es precisamente el órgano de cooperación en materia de movilidad y transporte de las distintas administraciones, tanto de la Administración del Estado, comunidades autónomas y municipios. Está presidido por el Ministerio de Transportes y se integra también por representantes del Ministerio del Interior, por el tema del tráfico y la seguridad vial y el Ministerio de Medio Ambiente. Con lo cual, perdón, transición ecológica, con lo cual se trata de integrar a través de este órgano la relación entre las distintas administraciones públicas. Y por otro lado, como órgano consultivo, el Consejo Superior de Movilidad y Transporte Sostenible, que sustituye al que ahora se llama Consejo Nacional de Transportes, integra al mismo tiempo el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que no lo suprime, pero sí que trata de integrarlo.
No son los únicos porque luego hay otros órganos que se crean en la disposición adicional primera, el Consejo Asesor del Ministerio de Transportes en esta materia, la Conferencia Sectorial de Infraestructuras de Transportes. Bueno, se trata de lograr la máxima cooperación, coordinación en esta materia a través de los órganos institucionales que sean necesarios. Además de estos dos órganos institucionales, es importante también de este título primero la existencia de dos instrumentos para lograr los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible. Uno es el EDIM y otro es el DOMOS. El EDIM es el espacio de datos integrados en materia de movilidad, es el instrumento digital que tiene por objeto garantizar la disponibilidad de toda la información relativa a la movilidad. Es decir, se trata de poner a disposición de todas las administraciones públicas y de todos los interesados todos los datos disponibles en materia de movilidad. Una de las secciones, por ejemplo, serán los planes de movilidad sostenible, que se establece la obligación de trasladarlos al EDIM para que puedan estar a disposición de todos. Y por otro lado, el DOMOS, que es el documento de orientaciones en materia de movilidad sostenible, que es el instrumento estratégico, es decir, el instrumento en el que van a figurar todas las orientaciones o los criterios orientativos en materia de movilidad. La ley se centra y trata de regular con bastante detalle cómo va a ser el procedimiento de elaboración del DOMOS, de este documento de orientaciones para la movilidad, que se propone por el Ministerio de Transporte, se aprueba en Consejo de Ministros, y lo relevante es que es vinculante para todas las políticas de transporte en el caso de la Administración General del Estado y voluntario para el resto de administraciones públicas. Este tema de vinculante voluntario sí que es bastante común a lo largo del texto de la ley, de tal forma que se establecen mandatos que son obligatorios para la administración estatal y se intenta impulsar a las restantes administraciones que se adhieran, que se sumen, pero no de una manera obligatoria, sino más bien programática. Por tanto, la ley, esto se me ha olvidado decirlo al principio y sí que creo que es un elemento importante, no se trata, dentro de que tiene mandatos que son obligatorios y impone obligaciones y prohibiciones, pero el grueso de la ley es fundamentalmente programático. Se trata de invitar, de que todos estamos invitados a participar y a crear este sistema nacional de movilidad de una forma a través de la cooperación y la colaboración. Bueno, pasando de este título primero, que bueno, casi todas las cosas ya las hemos comentado. La ley se refiere brevemente en el título primero a cómo se va a financiar este Sistema Nacional de Movilidad, simplemente señalando que será a través de partidas correspondientes en los presupuestos generales del Estado o a través de convenios de colaboración con otras administraciones públicas. Y pasamos así al título segundo, que ya se refiere a se llama Fomento de la Movilidad Sostenible, pero integra muy diversos preceptos que lo que tratan fundamentalmente, y entre otras cosas, es de complementar a la Ley 721 del cambio climático, es decir, de dar un soporte y permitir la transición del sistema de transporte para la consecución de los objetivos de la Ley de Cambio Climático y de los objetivos medioambientales que tenemos actualmente vigentes. Ya me he referido al DOMOS. Sí que quería llamar la atención sobre los demás instrumentos de planificación, que como hemos dicho, la planificación es uno de los elementos esenciales de la ley. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación? El primero es el instrumento de planificación estratégica estatal en materia de movilidad sostenible, que se trata de un marco de referencia plurianual del Estado en el que se trata de incorporar la política, todas las orientaciones de política general en materia de transporte y movilidad desde un punto de vista integral, y luego hay un instrumento de planificación de las comunidades autónomas que tiene un carácter voluntario, siguiendo un poco la dinámica de la ley. Y sí que es relevante a partir de aquí que la ley se refiere a los planes de movilidad. La idea de los planes de movilidad sostenible ya se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley de Economía Sostenible, se sustituye esta parte de la regulación y se trata de integrar todo el tema de los planes de movilidad sostenible en la nueva ley. Los planes de movilidad sostenible
aquí sí que se incorpora una obligación y es que se imponen como obligatorios para todos los municipios de determinada población, en concreto de entre 20.000 y 50.000 habitantes, y se deja a las comunidades autónomas que permitan obligar a otros entes municipales de distinto tamaño, obligarlas o recomendarles que tengan un plan de movilidad sostenible. Es verdad que cuando pasamos a la parte de subvenciones veremos que en el caso de las subvenciones a través del fondo que se crea para las subvenciones a la movilidad, se exige a los entes municipales que para poder obtener la subvención que dispongan de un plan de movilidad sostenible, con lo cual sí que se incita bastante a todos los entes a que establezcan su propio plan de movilidad sostenible. Aparte de los planes de movilidad sostenible de las entidades locales, una de las novedades de la ley es la obligación de establecer planes de movilidad sostenible para los grandes centros de actividad. Lo que pasa es que se establece en la ley, pero se prevé que la definición de gran centro de actividad se lleve a cabo por acuerdo del Consejo de Ministros a través de distintos criterios en un plazo de 18 meses, con lo cual todavía no sabemos cuáles son los centros de actividad que van a tener que establecer estos planes de movilidad sostenible. Y aparte de los planes de movilidad sostenible tenemos los planes de transporte al trabajo, que en el último, ya ahora se llaman planes de transporte sostenible al trabajo. Estos sí que van a ser obligatorios, por ejemplo, para todos los entes del sector público y respecto de las empresas privadas, aquellas cuyos centros tengan más de 500 trabajadores o 250 por turno de trabajo, con lo cual tenemos también esa obligación de cara a los grandes centros de trabajo, que son los llamados planes de transporte al trabajo, y esto ha dado lugar, estos planes de movilidad sostenible y de transporte al trabajo, a que se introduzca una modificación en el Estatuto de los Trabajadores porque van a ser objeto de negociación con los trabajadores, con lo cual bueno, creo que es algo relevante desde este punto de vista. La parte bueno, esto es lo que he dicho, los planes de movilidad urbana sostenible. Y ya aquí pasamos a lo que la ley llama movilidad para todos. Lo que me parece más fundamental de este título es que la ley establece una jerarquía en los medios de transporte, con lo cual ordena por primera vez cuál tiene que ser a la hora de las políticas en materia de movilidad, de las políticas en materia de transporte de las distintas administraciones, cómo tenemos que incentivar o cuál tiene que ser la prioridad de las administraciones públicas a la hora de incentivar modos de movilidad. En la cúspide de la pirámide invertida en este caso, nos encontramos con todos los sistemas de movilidad activa, es decir, tanto la movilidad a pie, la movilidad en bicicleta, la movilidad de las personas con discapacidad, es lo principal que se tiene que favorecer por parte de las administraciones públicas. En segundo lugar, nos encontramos con el transporte público colectivo, por tanto, por orden, el primero la movilidad activa, el segundo el transporte público colectivo. En tercer lugar, se deja un poco abierto, bueno, veo que aquí es que, claro, yo cojo los dibujos de a lo mejor eso era antes y no lo digo exactamente, pero bueno, sí, movilidad activa los dos primeros, transporte público el segundo, y a partir de ahí, vehículo motorizado compartido. Bueno, la ley lo llama ahora esquemas de movilidad que reduzcan al máximo las externalidades, es decir, que logren los objetivos de reducción en la contaminación, de que sean vehículos de alta ocupación, menor ocupación del espacio urbano, y por último, y lo peor de todo que considera la ley, es el vehículo privado. Pero dentro del vehículo privado, al mismo tiempo, prima aquellos que que usen tecnologías menos contaminantes o que impliquen una menor ocupación del espacio público. Con lo cual, el coche con gasolina, lo peor, pero por ahí solo podemos subir. Y en el caso del transporte de mercancías no hace un orden, pero sí que pues, da prioridad a aquellos que reduzcan todo tipo de externalidades negativas. Bueno, y ya a partir de aquí, lo que es más importante de este título, aparte de que bueno, se refiere a la movilidad inclusiva, a la perspectiva de género en materia de movilidad, a cierta relevancia a la realización de estudios en este sentido, son importantes una serie de medidas complementarias que afectan a las infraestructuras del transporte. Y digo que son importantes porque aquí vuelve a introducir mandatos que son obligatorios. Se refiere
las medidas complementarias van todas orientadas a la sostenibilidad y al uso eficiente de los recursos y a la potenciación del uso de energías alternativas o energías renovables para todas las infraestructuras de transporte orientadas al autoconsumo de fuentes de energías renovables. Habla también, en el caso de las infraestructuras de transporte, de incentivar a las administraciones públicas a reservar carriles para que pueda realizarse esa pirámide de orden de jerarquía de medios de transporte, pero también establece aquí varias obligaciones que fundamentalmente afectan a puertos y aeropuertos. En concreto, a los aeropuertos, estableciendo además unos plazos concretos, les obliga a dotarse de equipos de asistencia y servicios para el suministro de electricidad. Fija unas fechas, el 1 de enero de 2025 para las posiciones dotadas de pasarelas y el 1 de enero de 2030 para los puestos de campo utilizados en los transportes. En todo caso, se trata de aeropuertos que estén incluidos en la red transeuropea de transporte. Y por otro lado, los puertos también les incita a que lleven a cabo el uso de energías y que pongan a disposición el uso de energías renovables, pero en este caso, tanto a puertos del Estado como a las autoridades portuarias, a lo que les obliga es a realizar estudios y facilitar toda la información acerca de cuáles son los mecanismos para el suministro de energía eléctrica que existen en los puertos y en las infraestructuras portuarias, para que se pueda evaluar cuáles son realmente las necesidades de invertir en la reconversión de estas infraestructuras de transporte hacia sistemas que puedan aprovechar fuentes de energías alternativas o fuentes de energías renovables. Con esto se enlaza un poco con todos los objetivos de la Ley del Cambio Climático, y a partir de aquí es cuando el siguiente capítulo habla de la información. Esto es el siguiente. El siguiente capítulo habla de la gestión ambiental y de la energía de los servicios del transporte, y sí que va muy enlazado con los objetivos de la Ley del Cambio Climático. Es decir, se refiere a la huella de carbono, pero no es que lo único que hace es obligar tanto a las empresas públicas como a las privadas que lleven a cabo servicios de transporte a que calculen cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, lleven a cabo el cálculo y lo pongan de manifiesto y lo comuniquen en el plazo de un año desde la aprobación del reglamento de desarrollo. Todo es una materia que tiene que desarrollarse, pero ya se impone la obligación de llevar a cabo ese cálculo, y de la misma manera se impone esa obligación al gestor aeroportuario, a la Dirección General de la Marina Mercante y a las autoridades portuarias, para que en materia de puertos y aeropuertos pues se tenga un conocimiento de cuáles son cuál es la huella de carbono, cómo es el cálculo de esa emisión de contaminantes que lleva a cabo la infraestructura de transportes. Bueno, esto se relaciona un poco con lo que ha anticipado antes Marc, de lo de las zonas de bajas emisiones, que efectivamente la disposición adicional séptima de la ley lleva a cabo la previsión de que puedan establecerse zonas de bajas emisiones en la que circulen libremente los vehículos no contaminantes, y sin embargo los que sí sean contaminantes o los que no cumplan los requisitos que cada administración establezca respecto de la configuración de la zona de baja emisión y de lo que es una zona de baja emisión y quiénes pueden circular por esas zonas, estarán sometidos al pago de una tasa. Se ha modificado a este efecto también la Ley Reguladora de Haciendas Locales para permitir que eso se configure igualmente como una tasa, con lo cual esa también es otra de las novedades que incorpora la ley. Además, y hablando un poco que también en las disposiciones adicionales se incorpora como novedad la posibilidad de que las administraciones adopten protocolos de actuación ante situaciones de alta contaminación, que es algo que ya viene ocurriendo. Yo creo que se hace un poco por la vía de emergencia, pues se trata de regular la posibilidad de que en episodios de alta contaminación se adopten esos protocolos de actuación y se lleven a cabo medidas que permitan reducir las emisiones y poner fin a las situaciones que provocan esa alta contaminación. Dicho esto, pasamos al título tercero de la ley, que se refiere a la planificación y gestión de las infraestructuras y servicios de transporte,
que es digamos que descansa un poco en la parte, aparte de la planificación, y ahora me referiré un poco a ella, a la parte de la provisión de los servicios, es decir, es la parte de la ley en la que se regulan las obligaciones de servicio público en el transporte. Las obligaciones de servicio público, como todos sabemos, o si no podemos inferir del nombre, las impone la Administración porque se trata de garantizar servicios públicos del transporte de tal forma que el operador, en situaciones en las que el operador comercial por sí mismo y por sus propios intereses comerciales no las haría o no las llevaría a cabo, o bien las llevaría a cabo solo bajo determinadas condiciones. Por tanto, se tienen que imponer desde las administraciones públicas. Esto se vincula bastante con la idea del Sistema Nacional de Transporte y con la idea del derecho a la movilidad. Es decir, si queremos garantizar que el ciudadano tiene un derecho a la movilidad, en determinados casos vamos a tener como administración que imponer un poco imponer esas obligaciones, a ver cómo lo cuento, dejar un poco de lado los intereses comerciales del operador y sobreponernos a ellos de tal forma que se tengan que prestar obligatoriamente esos servicios. Las obligaciones de servicio público no es algo nuevo de la ley de movilidad, ya existen en la normativa sectorial, pero sí que la ley de movilidad incide un poco en ellas y trata de establecer un esquema general, establece una serie de principios de qué son las obligaciones de servicio público y cuáles son los contratos que se pueden llevar a cabo en ejecución de esas obligaciones de servicio público y regula el sistema de establecimiento de obligaciones de servicio público de carácter estatal, que serán en todo caso, bueno, las condiciones se aprobarán por el Consejo de Ministros y la obligación de servicio público como tal también se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Ministros. En el caso de que sea una administración, se invita a las administraciones públicas a que puedan proponer la creación de obligaciones de servicio público. Lo único es que la ley establece el principio de corresponsabilidad, es decir, es muy clara a la hora de decir que cualquier administración puede proponer la creación de una nueva obligación de servicio público, pero tiene que presentar el plan de financiación de esa obligación de servicio público para que no recaiga exclusivamente en el Estado, sino que se establece lo que se llama el principio de corresponsabilidad, de tal forma que esa administración se comprometa a la financiación de ese servicio público. Es importante en el ámbito de las obligaciones de servicio público que la ley se centra especialmente en el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, que está regulado en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, no pretende sustituirlo, pero sí que establece una serie de principios generales a la hora de establecer esas obligaciones de servicio público y se refiere a las preferencias a la hora de establecer el origen, el destino, las paradas intermedias, centrándose fundamentalmente en las capitales de provincia y en lo que se ha llamado en la ley poblaciones principales, que como he anticipado al principio, no está definido todavía lo que es una población principal, pero sí que se establecen como distintos criterios para determinar qué vamos a considerar población principal a la hora de establecer un servicio público. En todo caso, se establecen sistemas asimismo de colaboración para los casos en que una obligación de servicio público estatal se lleve a cabo en el territorio de una comunidad autónoma y coincida con otro servicio autonómico. En este caso se prevé que no se prestará ninguna de las dos con carácter exclusivo. Y se trata de establecer una regulación de las OSPs de tal forma, como venía diciendo al principio, que favorezca la coordinación entre las distintas administraciones públicas y la eficiencia, o sea, que se destinen los recursos de una forma eficiente. En el caso de las OSPs de servicios ferroviarios, hay el articulado de la ley no se refiere a ellas, pero sí hay una disposición transitoria que tiene por objeto mejorar un poco la calidad del gasto público y, si es necesario, reorientarla de tal forma que se permite que las comunidades autónomas puedan solicitar la reducción o la supresión de determinados servicios ferroviarios declarados obligación de servicio público. Y la razón es que hasta ahora parecía siempre que los servicios ferroviarios eran los más eficientes y los más necesarios y nos hemos dado cuenta de que muchas veces no es así. Es decir, que hay otros medios de transporte que pueden llegar a ser más eficientes, menos costosos y que pueden satisfacer mejor las necesidades de movilidad del ciudadano. Por tanto, se invita a las administraciones públicas a que puedan solicitar la modificación o la supresión de esos servicios ferroviarios, se articula un procedimiento a través de un reequilibrio económico del contrato programa, si así fuera necesario.
Con esto pasamos a la parte de planificación. La siguiente parte de este título tercero vuelve a incidir en la idea de planificación, pero esta vez la planificación lo es para reorientar las inversiones. Es lo que hablábamos al principio de que vamos a hacer un poco, a la hora de invertir capital público en infraestructuras de transporte y en servicios de transporte, vamos a pensarlo bien, es decir, vamos a analizar bien cuáles son las necesidades y cuáles van a ser los efectos para evitar la creación, la creación de nuevos servicios de transporte que no sean necesarios o la inversión en servicios de transporte que ya existan o que puedan solaparse con otros. Es decir, lo que hace la ley es crear unos procedimientos de evaluación de los que yo creo que los más importantes son la evaluación ex ante. En primer lugar, obliga a que toda inversión con capital público en infraestructuras de transporte estatal, es decir, que vaya destinada a aeropuertos de interés general, puertos de interés general, red ferroviaria de interés general o red de carreteras del Estado, venga precedida, en primer lugar, de un estudio de rentabilidad socioambiental. Solo en el caso de que ese estudio dé resultado positivo puede ser, salvo circunstancias excepcionales aprobadas por Consejo de Ministros, pero solo en el caso de que dé resultado positivo puede llevarse a cabo el siguiente estudio, que es el estudio de rentabilidad desde el punto de vista sectorial, que incorporan las leyes sectoriales, desde el punto de vista económico, financiero, social, ambiental, pero ya separado. Y solo cuando esos dos estudios den un resultado positivo puede llevarse a cabo la inversión. Por lo tanto, se trata de pensar bien en qué vamos a invertir para cumplir los objetivos de planificación, de coordinación, de cooperación, es decir, un poco las finalidades de la ley y no avanzar en direcciones equivocadas. Luego sí, también se regula la evaluación ex post, sometido cada 5 años a la AIREF, a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, que se le da bastante importancia a lo largo del texto de la ley, a los informes de la AIREF, a los estudios de la AIREF. Por tanto, es la encargada de llevar a cabo la evaluación ex post de estas inversiones. Y ya pasamos al título de la financiación del transporte público urbano colectivo de viajeros. Esta parte de la ley es importante y ha suscitado así distintas controversias desde muchos puntos de vista. Al final, lo que se trata, y vuelvo, siento ser pesada, pero vuelvo como a los objetivos general, los objetivos del principio y la idea del principio de la ley de situar al ciudadano en el centro y de intentar que se satisfaga su derecho a la movilidad. Con lo cual, lo que se trata aquí es de contribuir a que cuando se trate de una materia reservada a otras administraciones públicas, en este caso cuando es el transporte urbano colectivo de viajeros, es una materia propia de las entidades locales, pero se trata de contribuir a la financiación de tal forma que todos podamos llegar a unos objetivos mínimos y que no haya pues, municipios que no tengan cómo atender a ese servicio de movilidad de los ciudadanos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa financiación? A través de subvenciones, tanto regidas por las reglas generales. La ley establece una serie de reglas, pero no es que vayamos a inventarnos un sistema nuevo. Subvenciones tanto de contención directa como de concurrencia competitiva, y a través de la creación de un fondo, que es este Fondo Estatal de Sostenimiento para la Movilidad urbana. El fondo se integra en el Ministerio de Transportes, se integra por las partidas, se adscribe, al Ministerio de Transportes, se integra por las partidas presupuestarias correspondientes de los presupuestos generales y se destina fundamentalmente a 3 tipos de subvenciones. Una son las relativas a los costes de operación de transportes públicos colectivos urbanos de viajeros. Estos costes de operación se llevan a cabo a través de un sistema de concesión directa al que van a poder participar los entes locales que cumplan determinados requisitos. Y por otro lado, los proyectos de inversión. Costes de operación, proyectos de inversión. En el caso de financiar proyectos de inversión,
ya sí se establece un sistema de concurrencia competitiva. La tercera forma, que además ha sido algo más novedosa y de posterior incorporación al texto del anteproyecto, es que también podrá orientarse al sostenimiento económico de servicios de transporte y servicios de movilidad deficitarios, aunque no estén centrados en el transporte urbano. Por eso al principio se llamaba FESMU, ahora se llama FESMU, porque ya no está exclusivamente destinado este fondo al transporte urbano, sino a la movilidad. Por tanto, en aquellos casos en los que se trate de servicios de transporte deficitario, también podrá llevarse a cabo una participación a través de este régimen de subvenciones. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Pues serán los municipios que cumplan determinados requisitos de población. Se habla de municipios de más de 50.000 habitantes o de 20.000 habitantes cuando haya unidades urbanas de más de 36.000 y capitales de provincia y comunidad autónoma, así como consorcios, entidades supramunicipales, etcétera. Lo que sí se exige es que deben contar, como he dicho al principio, con un plan de movilidad sostenible. Se trata de incitar a todos los entes locales a que cuenten con estos planes de movilidad sostenible y a partir de aquí poderles dar las subvenciones correspondientes. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero ya a partir de aquí, yo cuando paso ya del título tercero ya es como, bueno, la parte más densa de la ley yo creo que ha pasado, o a lo mejor es porque yo soy una gran fan del sandbox y empieza el sandbox. Entonces, bueno, pues a partir de aquí el título cuarto creo que ya es más dedicado a la innovación, a la digitalización, a la formación. Es el pilar de la ley que yo llamo de participación de los ciudadanos, es decir, de participación de la sociedad en lo que es la movilidad. Lo primero es el sandbox de movilidad, ese espacio controlado de pruebas al que ya me he referido al principio. Como ya os he contado un poco la idea del sandbox y tampoco lo quiero acaparar, no me voy a detener tanto en el concepto, pero sí pero bueno, sí que ya que estamos, pues lo pongo de manifiesto otra vez. Bueno, la idea del sandbox parte de lo que es una caja de arena de los niños donde prueban sus proyectos y de ahí sale la idea de, en el ámbito regulatorio, transportar esa idea de lo que es un juego de niños a cómo puede ser en el ámbito legal. Es decir, se trata de crear un espacio como la cajita de arena que está delimitado, que está controlado, que los niños juegan relativamente seguros, pueden inventarse cosas y los demás, los mayores, digamos, lo podemos ver y pensar a ver cómo podemos regular eso o cómo podemos orientar esas soluciones innovadoras que nos están proponiendo. Pues de eso se trata en el sandbox. Es verdad que trasladado a la realidad regulatoria es un poco más complicado porque normalmente, ¿por qué surge? Pues surge porque o bien no el proyecto que tiene en la mente el promotor, el agente innovador, no tiene una regulación apropiada, tiene o las leyes o reglamentos que están vigentes le impiden desarrollar su idea o simplemente porque existe un vacío normativo en el que no se atreve a desarrollar la idea por si acaso. Como ya he señalado antes, nuestra idea de sandbox de movilidad parte del sandbox financiero, pero claro, a la hora de trasladarlo a la movilidad, y yo creo que estas cuestiones las hablé en su momento con Marc también a la hora de redactar el artículo, a la hora de trasladarlo a la movilidad nos damos cuenta de que pasan cosas que lo hacen bastante distinto. La primera es que, claro, el sandbox financiero al final se desarrolla siempre en un plano digital, etéreo y tecnológico, y en cambio en el ámbito de la movilidad nos encontramos con que somos personas reales que vamos a probar productos reales en la realidad, es decir, que lo vamos a tocar con nuestras manos. Con todas las implicaciones que eso conlleva, tanto físicas como de responsabilidad, con lo cual tiene un plus no me atrevo a decir complejidad, porque además conozco el sandbox financiero y las personas que trabajan y tiene sus problemas que son también muy complejos y son otros, pero sí que es verdad que plantea unas cuestiones a nivel jurídico, a nivel del régimen de responsabilidad y a nivel de logístico, que son distintas y que son más tangibles, por decirlo de alguna manera. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que son varios pilares en los que se apoya el sandbox. El primero, lo que hemos dicho, que es un espacio regulado, controlado y seguro en la medida de lo posible.
y limitado, es decir, limitado en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de una prueba, no de conceder una autorización a los promotores a realizar una determinada actividad por un tiempo, no, van a realizar una determinada prueba. Yo a la hora de explicar, aunque hay proyectos de sandbox y que normalmente en general en la realidad son mucho más aburridos, pues el que tenemos es el de transporte a la demanda o algo así. Yo a la hora de explicar el sandbox, en realidad siempre lo pienso con ejemplos como más estrambóticos, como el patinete volador o algo así, porque me hacen imaginarme cuáles son los verdaderos retos y los riesgos con los que nos encontramos. Es decir, si hay un empresario que tiene la idea y sabe cómo implementarla de crear un patinete volador y existen muchas normas que le impiden funcionar, llevar a cabo el desarrollo de esa idea, pues una de las cosas que podrá hacer cuando el proyecto esté lo suficientemente maduro como para ser probado, porque eso es otro de los requisitos que establece la ley, y es que tiene que ser una idea, no una idea feliz, sino que tenga un proyecto en el que pueda desarrollarse de un modo suficiente, porque si no, pues no sirve de nada el sandbox. Pero lo que se podrá hacer es probar ese proyecto durante un tiempo y un espacio, es decir, presentará su proyecto a través de las distintas fases que establece la ley para ser aprobado, y una vez se le conceda la autorización para llevar a cabo el sandbox, se llevará a cabo durante un espacio y un tiempo determinado. El segundo de los pilares del sandbox es que se genera un mecanismo normativo ad hoc para ese proyecto, es decir, es un esquema ley-protocolo. De un lado tendrá que respetar los principios de la ley, y de otro lado, ¿qué pasa con todas esas normas que me están impidiendo a mí como promotor llevar a cabo el proyecto del patinete volador? Pues todas esas normas van a dejar de aplicarse si lo dice mi protocolo y así se acuerda entre el promotor y la autoridad supervisora, y en cambio van a empezar a regir todas las normas que diga el protocolo. Hay otra cosa que también se establece, que aunque se dejen de aplicar determinadas normas, no se dejan de aplicar todas, sino que todas las que no se digan expresamente que se dejan de aplicar continúan aplicándose, que hay veces que hay como que matizar cosas, sobre todo tratándose de una ley, porque si no nos podemos equivocar y podemos dar lugar a equívocos. Pero es importante que el régimen jurídico de ese espacio controlado lo principal es el esquema ley-protocolo. Ese protocolo que está también inspirado en el protocolo para el sandbox financiero, se va a presentar en primer lugar por el promotor, es decir, el agente innovador, el que se ha inventado la idea, va a presentar el proyecto ante el Ministerio de Transportes, en este caso. Digo en este caso porque sé que hay normativa sandbox ya autonómica y local, o sea que me imagino que tendrán un esquema parecido. Pero en el caso del sandbox de la Ley de Movilidad, lo va a presentar ante el Ministerio de Transportes su proyecto y un borrador de protocolo. En ese borrador de protocolo va a tratar de desarrollar y a justificar cuáles son las normas que le están impidiendo desempeñar su idea, o el vacío normativo en el que no puede muy bien desarrollar su proyecto, y además va a establecer un sistema de garantías, es decir, si yo soy el dueño del patinete volador, me tengo que imaginar todos los posibles riesgos que desarrollar esa prueba puede conllevar, y establecer un sistema de cómo voy a poder cubrir las posibles responsabilidades en las que se pueda incurrir. Ese proyecto, si cumple los requisitos que establece la ley, la oficina gestora que se creará en el ministerio da traslado a una comisión de expertos que se va a crear en el propio ministerio para que perfilen para que aprueben de entrada la idea y perfile el protocolo, de tal forma que se establezca un borrador final de protocolo en el que se firme tanto por el agente innovador como por la autoridad supervisora, y también va a designar una autoridad supervisora, la comisión de expertos, porque al final, como se trata de ver lo que está pasando para aprender a regular, pues es necesario que haya una autoridad supervisora tanto a efectos de seguridad como a efectos de aprender a regular. Y a partir de ahí se desarrolla el sandbox. ¿Qué es importante del sandbox? Bueno, los participantes, que como hemos dicho, eso es diferente del caso del sandbox financiero, somos personas normales que un día nos dicen, oye, hoy hay un patinete volador que si quieres te va a llevar a tu puesto de trabajo. Entonces, claro, bueno, pues ¿qué pasa? Pues nos van a contar que consentimiento informado, nos van a contar que eso es una prueba, que se está desarrollando en determinadas condiciones, que hay, bueno, pues
es decir, que sepamos a lo que nos estamos exponiendo y además que tenemos un derecho al desistimiento de la prueba en cualquier momento. Y por otro lado, la propia autoridad supervisora o incluso el promotor pueden en cualquier momento decidir que se ha terminado la prueba por las razones que sean correspondientes. La parte final del sandbox, una vez ha finalizado la prueba, si todo va bien, es una de las más importantes y es uno de los objetivos de la ley. Es decir, a partir de ahí se tiene que hacer distintos informes que irán dirigidos a las autoridades correspondientes para ver cómo podemos aprender a regular, es decir, qué estamos haciendo, qué leyes no van bien, qué normas tenemos que modificar, tenemos que implementar para poder incentivar o poder dar cabida a estas nuevas modalidades innovadoras de soluciones de movilidad, porque aquí de lo que se trata es de crear soluciones de movilidad. ¿Y qué se pretende a través del sandbox? Pues que la administración sea una parte activa en la creación de soluciones de movilidad, que no seamos pasivos de, bueno, vamos a ver si aprovechan los vacíos legales para crear nuevas soluciones de movilidad, sino que activamente estemos potenciando la innovación y al mismo tiempo regulando de la mejor manera posible estas cuestiones. Y bueno, aquí luego os paso la presentación, la puedo dejar, pero que vienen aquí las ideas que ya más o menos las he explicado: idea o propuesta de negocio, conflicto, ausencia de regulación, recopilación de datos e informe para la modificación normativa, que es el objetivo fundamental de la ley. Y bueno, aquí describo un poco el esquema del procedimiento, pero como ya más o menos lo hemos visto, pues simplemente es un repaso. Ya queda solo la parte final de la ley, no sé si voy, ¿cuánto? Sí, vale. Perdonad porque no sé si voy muy rápido o muy lento, pero es verdad que es denso. Pero bueno, esto ya, como he dicho yo, pasando ya al título tercero, todo es más sencillo. A partir de aquí tenemos la participación, la mejora de la competitividad en el transporte, mercancías y logística, que se trata de ver la parte del transporte de mercancías, cómo es. Ay, me he saltado una cosa importante, creo, sí. Vale, me he saltado la parte del vehículo automatizado, veo que no la he... Bueno, dentro del título quinto me he saltado la parte del vehículo automatizado, que creo que es importante que tengamos en cuenta. No es que la ley establezca una regulación del vehículo automatizado, porque todavía no está nuestro sistema preparado para esto, pero sí que, todavía no está permitida la utilización de vehículos automáticos, pero sí que el objetivo de la ley es sentar las bases para que se puedan en un futuro llevar a cabo esta implementación, y se regulan unos principios de actuación. Se crea una oficina para la facilitación de las pruebas en el plano de los vehículos automáticos y se les facilita a su vez el acceso al sandbox. Es decir, se trata de incentivar la colaboración público-privada en el ámbito del vehículo automático. Y ya a partir de aquí paso al plano al título sexto, al de la mejora de la competitividad en el transporte de las mercancías. La ley destaca la importancia estratégica de las mercancías, la relevancia para la actividad económica, continúan rigiéndose por las normas que estaban vigentes hasta ahora, es decir, se rige por la LOT, por la ley de transporte terrestre, ley de sector ferroviario o la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías. Pero lo innovador de la ley es la introducción de los llamados nodos logísticos de importancia estratégica. El nodo logístico de importancia estratégica de carácter estatal se aprueba en Consejo de Ministros, es vinculante para las políticas estatales en materia de transporte y movilidad, y trata de definir de establecer lo que es un nodo logístico, que son aquellos que vertebran toda la red de terminales intermodales y logísticas del país. Es importante cuando volvemos a la idea del sistema de movilidad, porque de lo que se trata es de integrar y de interconectar todas las redes de logísticas y terminales. Y por otro lado, se habla también de los nodos logísticos de interés autonómico y se trata de lograr una coordinación entre todos. El título séptimo también forma parte de la participación, habla de la publicidad activa y transparencia, que lo que hace está muy en línea con la ya existente ley de transparencia, si bien obliga pues, a la publicación de los datos y a elaborar informes en materia de políticas públicas de movilidad y transporte.
Y el último apartado ya es el régimen sancionador, que a través del régimen sancionador se trata de poner de manifiesto que no es una ley solamente programática, sino que incluso incorpora sanciones. Pero la realidad es que bueno, se clasifican en sanciones graves y leves y se refieren fundamentalmente a tres cuestiones. Uno, el suministro de datos, porque como es obligatorio el suministro de datos al EDIM, pues se imponen sanciones en el caso de no cumplir con esta obligación. Otra relativa a los planes de movilidad sostenible en el caso de las empresas. Y finalmente, en el caso de las pruebas del sandbox, pues también se establecen sanciones para los casos en los que se incumplan por parte del promotor alguna de las obligaciones impuestas en el ámbito del sandbox. Y con esto, aquí he hecho una transparencia final en la que más o menos repaso lo que son los pilares fundamentales de la ley, pero bueno, creo que ya he hablado yo mucho, así que estoy encantada de que me preguntéis, me aportéis, y no solo eso, sino que os invito a que lo hagamos todos, porque creo que la ley, que el anteproyecto, aunque ha sido un trabajo duro y creo que ha salido algo que está muy bien, pues no deja de estar abierto a las aportaciones de todos. Así que muchas gracias.